Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, compañero. Buenas tardes, profe y compañeros. ¿Cómo están en este viernes por Haití y por APA? Viernes caluroso. Muy bien, por ser viernes. Por ser viernes. Por ser ya viernes. Ok. Preparándonos para completar, profe, las innumerables tareas que tenemos de todas las materias Sí, pendientes. en realidad es bastante, les comprendo porque yo voy a tener un largo fin de semana en cuanto a evaluación se trate, ¿verdad? General luego, en general, entonces estamos iguales en ese sentido. Entonces tenemos un proceso que cumplir y sí o sí tenemos que llegar a la meta. Estoy en conversación referente a esta materia en el establecimiento de los horarios de parciales y también estoy en conversación en cuanto al alargue de las fechas de culmin de este curso, de esta materia en específico, ya que como ustedes sabrán, tengo una fecha bastante extendida hasta el 30, vamos a ver cómo solucionamos esa parte, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, perfecto. Sí. Veo imágenes entrecortadas, por eso consulto. Sí, y vamos a ver en qué acuerdo llegamos en cuanto a la carga horaria, ¿sí? Si bien lo ideal sería terminar más o menos máximo el 20, ¿verdad? El 20 de diciembre sería lo ideal, pero es una cuestión ya de coordinar, ¿sí? Entonces, en cuanto a pasantía se refiere, como sabemos, pasantía 3 creo que tiene una carga horaria superior a pasantía 2. Entonces, por ello que aumenta también la cantidad de clases dadas dentro de lo que es el programa en sí. Atendiendo a las cuestiones de pasantía, hoy voy a estar hablando e iniciando una nueva unidad. En el reglamento tengo fijado que es marketing. Es una unidad bastante querida, muy, muy analizada siempre por todas las empresas, que es el área de marketing. Y hoy en una cuestión más específica de la materia ya no vamos a dar qué es marketing ni tampoco los distintos tipos ni nada. Ya doy por dado esos conceptos, ¿sí? Y pasamos a lo que es más bien ya más análisis de las situaciones de las empresas en sí, pero con un enfoque siempre del área de marketing, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a estar analizando sobre y hablando sobre la fidelización de clientes de las empresas, ¿sí? El día de hoy sabemos que ante semejante situación en la cual estamos todos, ¿sí? Es bastante difícil mantener y fidelizar los clientes, ¿sí? En cuanto a lo que es anteriormente, era también todo un desafío, pero en la actualidad aún más, atendiendo la situación y la crisis generalizada a nivel mundial. Entonces, una cuestión que tenemos que también nosotros manejar como profesionales, las técnicas, de repente los conceptos básicos, de repente también saber realizar lo que son los programas, ¿sí? Diseñar, por ejemplo, un programa de fidelización de clientes, ¿sí? Eso es propio de la gente de administración y también es un enfoque más para consultoría. De repente a la gente que le interesa esa área es importantísimo que manejen. Entonces, como ustedes sabrán, se elabora todo un programa de fidelización de clientes para las empresas, de manera que ellos tengan un modelo a seguir, de manera que no pierdan los clientes y
mantengan lo que es, como dijimos ya en otras clases, la vaca lechera de la empresa, ¿sí? Entonces, los clientes son, como saben, un activo de la empresa, ¿sí? Forma parte del activo y tienen que permanecer de manera que la empresa pueda seguir en marcha. Entonces, atendiendo a todo lo que acabo de decir, voy a compartir entonces material que he preparado para hoy. Bueno. Aquí en realidad vamos a hablar entonces de lo que es la fidelización de los clientes y de qué manera incrementar. Hago la aclaración que no voy a estar hablando de captación, ¿sí? Sí, más bien es herramienta práctica para conservar lo que yo ya tengo dentro de mi empresa, porque hay que hacer una diferenciación también, que una cosa es captar clientes y otra cosa es el programa de mantener los clientes que ya tengo, ¿sí? Mantener una cartera de clientes estable, ¿sí? A través del tiempo. Porque como sabemos, podemos captar clientes, pero si esos clientes compran de nosotros y luego no quedan, o sea, no son constantes en la compra, entonces significa que en realidad no son nuestros clientes, son clientes ocasionales nada más, de repente. Bueno, el objetivo es brindar una herramienta práctica para conservar la fidelización de los clientes hacia la empresa. Aquí hablo un poco del contenido temático del día, que yo ya voy directamente a pasar al contenido en sí. ¿Y qué es un cliente? Para ustedes, ¿qué representaría, futuros contadores, un cliente? Lo más importante, bro. Lo más ¿Cómo? importante prácticamente de toda empresa. Porque es lo que va a generar pues, los ingresos. Exactamente. Es lo más importante para mí. Claro, Y los por empleados, supuesto. claro, ¿verdad? Pero el cliente pues siempre es el principal. Vamos a decir. Sí. Sí. Y es prácticamente lo que mueve a la empresa, o sea, es el motor prácticamente de la empresa. Sabemos que podemos dedicarnos a distintas ramas, distintos rubros, pero sabemos que si no tenemos clientes no vamos a prosperar en ninguno de los rubros. O sea que el cliente viene a ser el activo constante, un activo que representa para nosotros una inversión en realidad, porque no es lo que nosotros invertimos, ya sea en nuestros clientes para mantenerlos, tenemos que verlo desde el punto de vista de que es una inversión, porque estamos constantemente recibiendo un beneficio de ellos, ¿sí? Entonces, enfocarnos en ellos principalmente a la hora de repente tomar las decisiones o los grandes cambios que vamos a realizar en nuestra empresa también tienen que favorecer a ellos, porque como dice un viejo pensamiento económico que dice que nadie hace la actividad que realiza sin pretender recibir nada a cambio. Siempre es yo doy en compensación de recibir otra vez algo, algún bien en específico. Entonces, nosotros como empresa tenemos que constantemente buscar la manera de hacer permanecer a ese cliente, ¿sí? Y ese cliente vendría a ser las personas que vienen o que acuden y que compran o de repente puede ser que compre o puede ser también que adquiera un bien, un producto que yo estoy vendiendo o a los cuales nosotros le estamos brindando un servicio también, ¿sí? Puede ser una persona física o una persona jurídica, ¿sí? Y aquí hace el desglose de quién es el cliente, ¿sí? Puede ser una persona natural, una persona física o una persona jurídica. Puede ser que mi cliente sean personas que
son partes de una SA, una SRL o la empresa misma SA, SRL, adquiere bienes o servicios de mí como empresa, ¿sí? Entonces, ¿en busca de qué? Que tiene una necesidad, ¿sí? Una necesidad específica o un deseo específico que tiene que satisfacer, ¿sí? Y tiene también, ¿qué más? Además de esa necesidad que tenemos que satisfacer o un deseo, sabemos que también tiene la capacidad de pago, ¿sí? Entonces el cliente es esa persona que también tiene una capacidad de pago. Puede ser en el presente o a futuro, porque sabemos que también tenemos estos clientes que tienen esa promesa de pago, ¿sí? Entonces, tienen esa capacidad de pago, ¿sí? Ese es otro de los requerimientos y también tienen un poder de decisión. Puede ser individual o influido. ¿Qué significa eso? Puede ser que yo esté comprando, un ejemplo, de tu empresa solamente porque vos tenés una factura, por ejemplo. Y como que yo no puedo comprar cualquier bien sin factura, entonces me voy en tu negocio y compro porque en realidad solo por ese requisito. Pero en realidad puede ser que yo esté influenciado por ese factor nada más o puede ser que simplemente por decisión propia, individual, yo decida comprar de ese negocio en específico. ¿Por qué? Porque a mí me convence o a mí me gusta o satisface mi decisión, perdón, mi deseo o mi necesidad, ¿sí? Entonces yo tomo esa decisión. Entonces estos tres factores hacen lo que es quién es el cliente para mí. Lógicamente tiene una necesidad, sí, de satisfacer, tiene la capacidad de pago, ya sea hoy o en un futuro, y tiene la capacidad de decidir, ya sea influenciado por otra persona o simplemente por su decisión propia, ¿sí? Entonces, eso vendría a ser para nosotros el cliente, ¿sí? Aquí también hacemos más desglose de lo que vendría a ser un cliente para nosotros. Es una persona o una institución o empresa que necesita y está dispuesta a pagar por ese algo que realmente vale. En realidad, ese algo puede ser un producto o un servicio y que él considera que es el valor que yo estoy, al cual estoy ofertando, considera que es pagable, que convence, que es un precio razonable. Entonces por ese motivo se acerca y compra o adquiere. Es la persona que busca asesoría, confianza y el mejor uso de su compra, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, entramos todos nosotros los futuros profesionales o profesionales que sabemos que ante esta situación siempre los clientes buscan asesoría de cómo documentarse, de qué manera trabajar internamente como empresas y también a nivel tributario. En el caso de los futuros contadores, por ejemplo, en el área tributaria estamos muchos y entramos todos en la cuestión de actualizarnos en este año, ¿sí? El año de los grandes cambios, en el cual para el año que viene se va a notar quiénes fueron los profesionales que están, que siguen en la línea y que siguen capacitándose como para asesorar al cliente, ¿sí? Entonces el cliente busca de qué manera, a quién acudir y a eso se refiere cuando hablamos de clientes, ¿sí? La persona que busca esa asesoría, ¿sí? Nosotros como profesionales o futuros profesionales somos los que tenemos que atender a esas necesidades específicas. Un cliente es un amigo potencial, ¿sí? Que busca un producto o servicio en quien confiar y un vendedor amigo al cual confiar sus necesidades. En realidad, sucede mucho cuando iniciamos nuestro pequeño proyecto, nuestro pequeño emprendimiento, nuestra pequeña empresa. Cuando iniciamos, generalmente los primeros clientes son amigos cercanos, ¿sí? Comenzamos, ahí cuando comenzamos. Entonces, son personas que confían y eso es importante. Uno luego es el prestigio. Sabemos que como empresa tenemos que tener un prestigio, pero sabemos que las personas se guían esencialmente por
las necesidades que ellos mismos tienen. Entonces, o los gustos, de manera a que ellos también tengan esa capacidad de satisfacer dichos gustos. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces buscan en las empresas satisfacer esas necesidades, ¿sí? O esos gustos o esas preferencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que ellos generalmente, en su mayoría, son cercanos a nosotros y lo primero en quien acuden son a los que ellos tienen confianza, ¿sí? O sea, hay una cuestión intrínseca, ¿sí? No es lo que simplemente a veces se ve, sino que a veces también influye el factor confianza dentro de lo que es la clientela, ¿sí? Es un buscador de soluciones y satisfacciones, ¿sí? Él está buscando constantemente. Por ejemplo, sucede mucho en el área donde yo estoy, que es contabilidad, por ejemplo, que tenemos un cliente y de repente por no contestar o no, de repente no brindarle el servicio que él necesitó en determinado momento, entonces muchas veces se nos van esos clientes, ¿sí? O al no de repente satisfacer las necesidades de ellos, de repente ellos no pueden cambiar, como sabemos, es una decisión nada más. Entonces, a todo esto nosotros podemos decir que estos son los clientes, pueden ser físicos y jurídicos. ¿Qué compra un cliente? Además de los productos, dijimos, y servicios, lógicamente compra una seguridad, una satisfacción, compra una tranquilidad, una atención y un respaldo. En el área contable es muy importante la atención. ¿Sí? Porque sabemos que los clientes en cualquier momento necesitan sus documentaciones, necesitan sus actualizaciones en los respectivos bancos. ¿Y qué sucede? Muchas veces llaman al contador, el contador no atiende, el contador está en otra. Entonces, por ahí sucede mucho que perdemos muchos clientes, ¿sí? Y también porque no hacemos una contabilidad estratégica. ¿Qué significa eso? Que es una contabilidad en la cual pueda realmente responder a las necesidades del cliente atendiendo a los requerimientos bancarios, que es lo que más se utiliza en cuanto a contabilidad se refiere, en cuanto a las documentaciones o los estados contables como respaldo para los bancos, ¿sí? Entonces ahí cuenta también lo que nos menciona nuestro Power, que se refiere a respaldo. O sea, mi trabajo tiene un respaldo, tiene una garantía, ¿sí? Es un trabajo bien hecho. Entonces, el cliente se queda seguro con las documentaciones bien archivadas, documentadas, ¿sí? Y con los estados financieros al día y también con las obligaciones tributarias al día, ¿sí? Entonces, todo esto también, si lo llevamos al plano comercial, sucede lo mismo. Dependiendo de a qué rubro nos estamos refiriendo, tendríamos que brindar estos tipos de servicios. Estos son lo que buscan, o sea, esto es lo que busca un cliente, ¿sí? ¿Cuáles son esas motivaciones? Vamos a hablar un poco ahora de cuáles serían esas motivaciones para comprar. ¿Qué tienen en cuenta? No todas las ocasiones, pero en la gran mayoría de las ocasiones son motivaciones reflexivas, cuando una persona percibe una necesidad y decide adquirir lo que satisfaga esa necesidad o que satisface de manera consciente, ¿sí? Entonces, si hablamos de necesidad y de satisfacción, sabemos que para gusto no hay nada escrito, ¿sí? Y cada cliente tiene su... aquí incide mucho, gente, la cuestión en cuanto a las motivaciones reflexivas, en la personalidad de cada individuo, ¿sí? De manera entonces a que yo, por ejemplo, puedo considerar un servicio eficiente porque llena mis expectativas, pero mis expectativas pueden ser cortitas en comparación de la expectativa de la otra persona referente a esa empresa, ¿sí? Entonces, allí entra mucho que ver la parte psicológica también, pero sabemos que
lo principal es brindar un buen servicio o brindar productos de calidad de manera a poder responder a esas necesidades y cubrir lo que son las satisfacciones que los clientes tienen. Luego están las impulsivas o emocional. Sabemos que no hay directamente un proceso ahí de reflexión. Nos dice, por ejemplo, eso sucede más para la gente que está acostumbrada a comprar, comprar y comprar. Entonces es prácticamente un hobby para algunos, ¿sí? Que empiezan a realizar compras y compras a veces innecesarias, ¿verdad? Hay esos tipos de clientela también, que ve una cosa, le gusta y compra, ¿sí? En esta situación en la que estamos ahora nomás no creo que haya esto, pero puede ser que sí también, dependiendo de la situación en que esté, ¿verdad? El cliente. Pero es también un tipo de motivación que realmente no procesa tanto ni no analiza tanto para comprar, simplemente lo hace de manera impulsiva o emocionalmente. Aquí hablamos de lo que son los hábitos de compra, ¿sí? La facilidad de la compra, la rapidez, la buena atención, la facilidad de estacionamiento, la variedad de productos en un mismo lugar, ¿sí? Descuentos y buenos precios y flexibilidad de horario. O sea, no piden nada luego en cuanto a lo que es los requerimientos o hábitos de compra, ¿sí? Sabemos que estamos en un mundo donde hay demasiadas opciones y más ahora en un mercado que es bastante abierto, mucha competencia, ¿sí? Al menos en lo que se refiere a nuestro país, en todas las áreas prácticamente. Y entonces, llenar las expectativas y dar un servicio eficiente requiere realmente de todo un esmero y una dedicación constante. Si ven, inclusive dentro de los requerimientos habla de flexibilidad de horarios, ¿sí? Y eso implica tener más personal, pagar horas extras, o sea que todo implica unas cuestiones de cálculos también y de una planeación estratégica en cuanto a descuentos y buenos precios, también en cuanto a lo que es realizar una buena compra, ¿sí? De manera que yo pueda realmente realizar los descuentos y yo no esté perdiendo realizando esos tipos de descuentos. O sea, tenemos que tener las cuentas bien ordenadas de manera a que podamos cubrir con las necesidades propias del cliente. Y la buena atención, ¿qué implica buena atención? Implica que tenga un personal capacitado, ¿sí? Un personal educado, un personal orientador, ¿sí? Centrado en su trabajo. Entonces, eso implica también una inversión en el personal, ¿sí? Hablando de rapidez y facilidades de compra que hoy por hoy están demasiado en auge, el tema del uso de las tarjetas, te cobran por tarjeta débito, tarjeta crédito, está el call center, eso hablando de buena atención también, podemos llamar, podemos solicitar para que nos envíen a nuestros hogares. Esto, por ejemplo, se empezó a utilizar más desde que inició también esta situación que habilitaron más el call center de manera a que los clientes se contacten y puedan adquirir los bienes que ellos necesitan. Entonces, estos hábitos de compra son muy importantes para lo que son los clientes en sí, ¿sí? Luego tenemos las clasificaciones de los clientes, ¿sí? Tenemos que hacer una diferenciación también nosotros como empresa, ¿sí? La empresa tiene que realizar esa clasificación. En cuanto a los activos, y son los clientes activos son los que están comprando el producto o el servicio o a quienes es necesario atender continuamente, manteniéndolos muy bien informados acerca de los productos o servicios que compran, nuevos usos, diversos tamaños, política de precios, relación del precio con la ecología, etcétera, dependiendo de qué área, ¿sí? Entonces son nuestros clientes activos, son los que están constantemente pendientes de todas estas características y todas estas informaciones. Un ejemplo puede ser un cliente constante, yo vendo un producto a un precio, después en la siguiente tanda, cuando me vuelva a solicitar, viene una solicitud de pedido,
y yo le paso otro precio y enseguida me va a cuestionar qué pasó, por qué ahora es más caro este producto, por qué anteriormente me habías vendido a tal precio. O sea, ahí ya estamos entonces siempre en constante sintonía con nuestros clientes, y ellos también llevan cierta información de la empresa. Entonces nosotros tenemos que hacer fluida esa relación entre el cliente y la empresa de manera a poder mantenerlos y estar constantemente informando de todos los productos y los servicios que estamos vendiendo. Estos tipos de clientes están los que pueden ser habituales u ocasionales. Hay algunos que no son constantes, sino que son habitualmente nomás viene a realizar su compra, o de forma ocasional. Luego están los potenciales, ¿sí? Hay otro tipo de cliente que sería potenciales clientes. Son aquellos que compran el producto de la competencia. Ellos ya conocen, ¿sí? Ellos ya conocen el genérico y el uso que esperan es el mejor beneficio en lo que compran y en la forma en que se los atiende. O sea, ¿qué significa esto? Que en realidad los potenciales son aquellos que constantemente están comprando, pero también ya conocen lo que es los productos de la competencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos siempre están buscando lo mejor, ¿sí? Lo mejor de lo mejor. Entonces, ellos constantemente están haciendo comparaciones, ¿sí? Entre lo que a ellos les conviene en realidad como para adquirirlos. Y luego están los prospectos, que son aquellos que el día de mañana serán usuarios del producto o servicio. Por ejemplo, los niños, las personas en edad de casarse, los nuevos profesionales, los inmigrantes, ellos conforman el mercado del mañana. Por esa razón hay que llegarles desde ahora con material e imagen de marca, regalos y participación de eventos. Sí, entonces ese tipo de cliente en el cual, de acuerdo, esto también difiere mucho a qué tipo de empresa me estoy refiriendo para hacer, digamos, una segmentación y enfocarme en tal o cual tipo de cliente. Por ejemplo, creo que la compañera aún aquí se enfocaba mucho en los niños porque tenía una juguetería, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, allí vamos enfocándonos y también vamos dando material de imagen, de marca, de regalos y algunos descuentos que podemos otorgar, ¿sí? Si es que nos vamos a enfocar en ellos, ¿sí? Pero son también un tipo de clientes, forman parte de un tipo de clientes. Luego están los clientes que son internos y externos. ¿Cuáles serían esos externos? Es aquel que paga los servicios o productos o percibe las prestaciones de los mismos, ¿sí? Y los internos son los demás integrantes de la organización que perciben los resultados del trabajo realizado. Entonces, generalmente podemos conocer estos dos o diferenciar bien esto. Son aquellos que en realidad los pagan. Puede ser que uno solo esté pagando por el servicio o por el producto, y pueden ser varios los que estén realmente recibiendo el resultado de ese producto o servicio adquirido. Entonces lo diferencia entre dos, porque por un lado está el que paga y por el otro lado está el que lo de repente consume, ¿sí? Entonces, haciendo bien esa diferenciación, lo clasifican en externos y en internos, ¿sí? Clustering estratégico. En cuanto a la importancia de los que son los clientes internos, vamos a enfocarnos ahora. Entonces, a partir de nuestro tema, sí que es generar una lealtad en un equipo de trabajo integrado por todas las estrategias del negocio que actúan sobre el empleado, ¿sí?
Entonces, ya sea antes del proceso de selección o después del puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Acá, gente, hay que entender muy bien cómo nosotros como profesionales sabemos que no podemos dar un servicio o prestar un servicio, ofrecer un producto si yo no estoy bien internamente. Por eso siempre, todo consultor siempre va a analizar primero lo que es la cuestión interna de la empresa, ¿sí? Entonces, si yo tengo un plantel de empleados o de funcionarios que no están actuando, o sea, no están coordinando las actividades que yo llegue en realidad a cumplir con mis clientes, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay que enfocarse en lo que yo tengo y de qué manera yo voy a satisfacer las necesidades de los clientes, de qué manera, ¿sí? Y para eso vamos a lo que es el placing estratégico, ¿sí? Entonces, lo que busca es generar que los clientes vengan asiduamente y que compren constantemente, no es que compren una vez y luego no vuelvan, sino que los clientes que ya están, esa cartelera de clientes se mantengan, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Un proceso interno exhaustivo en capacitación, remodelación, estructuración de las tareas, de las actividades y también de la forma de encarar, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener primeramente bien estratégicamente hablando, bien formado a mi personal, yo como empresario, como para poder prestar o brindar un servicio de calidad. Porque no podemos hablar de satisfacer las necesidades del cliente si no estamos invirtiendo en el área de personal, ¿sí? Y esto es lo que mucho no hacemos también en las empresas en cuanto a capacitaciones al personal se refiere. Es un área bastante dejada detrás, de lado, en las cuestiones del tratamiento a la clientela, ¿sí? En el seno de la empresa se establece la relación causa-efecto, ustedes saben, es entre la percepción y las circunstancias laborales y el mayor o menor compromiso de los empleados, ¿sí? Esto es algo que sinceramente en Paraguay falta y mucho, ¿sí? En cuanto a lo que es la atención a los clientes a la hora de las compras. Si yo me voy a comprar en un local y sucede que ni siquiera, muchas veces ni siquiera te atienden, ¿sí? Los personales están tipo aislados o no están pendientes, ¿sí? Y sucede mucho eso en distintas áreas, ¿verdad? No solamente en cuanto a servicios, no puede ser en supermercados, en estaciones de servicio, dependiendo de qué rubro sea, ¿sí? Pero eso se nota demasiado cuando el personal está nomás y en realidad no está enfocado en lo que son los objetivos ni en dar o prestar un buen servicio, ¿sí? Luego aquí hablamos ya en cuanto a la definición de lo que es la fidelización, porque estamos hablando de fidelización de clientes, ¿sí? Hay todo un programa de fidelización de clientes que nosotros como profesionales podemos plantear a una empresa, ¿sí? Entonces, el servicio lo vamos a conceptualizar de la siguiente manera. Es toda actividad que una persona u organización realiza en beneficio de otra, agregándole el valor agregado, ¿sí? Y satisfaciendo todas sus necesidades y expectativas. Bueno, el servicio es un conjunto de estrategias, comportamientos, normas que una organización establece para satisfacer la necesidad de su cliente. Si se fijaron, son conjuntos de estrategias. ¿Y qué pasa si yo no le capacito a mi personal? Él no sabe ni cómo actuar, cómo responder, ¿sí? O de qué manera dirigirse, ¿sí? Porque son todas unas estrategias, una metodología, ¿sí? La que es, principalmente estoy hablando de la área de atención al cliente, ¿sí? Entonces, yo cuando hablo de servicio, hablo de un conjunto de estrategias, un comportamiento en específico, una norma
que una organización, que la organización debe establecer, ¿sí? O sea, que en realidad el personal no tiene la culpa, ¿sí? Si él desconoce. Hablamos mucho también en el manual de funciones. Yo muchas veces ingreso en una empresa y en realidad no sé ni cuál sería mi función, ¿verdad? Entonces, por ese lado va la mano, por la parte organizativa y la de capacitarse también, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito como empresa? La triada requerida. Primeramente, ¿qué es lo que yo quiero como empresa? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere? Y quiero saber qué es lo que puede. Y quiero saber si entre lo que quiere y puede encajan los dos. Entonces, allí obtengo lo que es realmente mi cliente, o sea, satisfacer a mi cliente y llenar las expectativas del mismo. O sea, esto sería más bien una forma de analizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que el cliente quiere? Puede, ¿sí? Y si encaja esto que quiere con lo que puede. Y a nivel organizativo también, yo como empresa, ¿qué es lo que quiero? En realidad, quiero satisfacer, porque en realidad el fin de la gran mayoría de las empresas, compra, venta, si hablamos del rubro económico, siempre es satisfacer ciertas necesidades de los clientes, ya sea en servicios o en productos, ¿sí? Entonces tiene que ir de la mano al que quiere con lo que puede a nivel organizacional también, porque yo no puedo decir, quiero realmente brindar un servicio de calidad y en realidad no puedo porque no tengo esa capacidad de brindar ese servicio, porque sabemos que esto tiene un valor adicional, gente, tiene un costo, ¿sí? Entonces, a partir de esa triada, hablamos mucho de liderazgo, ¿sí? Esto también incide, ¿sí? Realizar cómo quiero prestar esos servicios, ¿sí? Entonces, allí en realidad yo como líder, no me interesa mucho esa área, por ejemplo, ¿verdad? Estoy hablando de atención al cliente. No me interesa con tal de que yo venda, con tal que yo logre números o llegue a tal objetivo económico o monetario, no me interesa el resto. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco a mi personal piensan que el personal le va a importar, mucho menos le va a importar, ¿sí? Entonces, hay que crear una cultura organizativa, ¿sí? Crear ese ambiente que necesitamos para poder trabajar con políticas, con normas, con procedimientos bien establecidos. Y eso incide mucho en el liderazgo. Si el que está arriba no decide en forma, no toma decisiones acertadas y correctas y coordinadas en general con su equipo de trabajo, va a ser muy difícil que llegue realmente al objetivo. ¿Y qué es el liderazgo? Que ya lo habíamos desarrollado. Es la habilidad, es una habilidad, ¿sí? Una habilidad estratégica en realidad, ¿sí? Es una habilidad que tiene una persona para influir, imagínense, influir y lograr que sus seguidores se comprometan con el logro de unos objetivos comunes, ¿sí? O sea que yo como líder, tengo que convencer, ¿sí? Y es una cuestión, una capacidad inmensa de percepción, porque hay, por ejemplo, líderes, pero de nombre, de cargo, pero en realidad no tienen esta habilidad de convencer a nadie o de persuadir de repente para que la otra persona actúe o realice las acciones necesarias para lograr los objetivos propuestos por el equipo de trabajo y por el mismo líder, ¿sí? Entonces, ahí deja entrever muchísimo liderazgo. Todo depende del liderazgo. En realidad, el 90% de todo lo que estoy diciendo, de que si me quiero enfocar en la clientela, todo depende mucho de la toma de decisiones de la alta gerencia, del gerente, si en realidad quiere encararse de esa manera, de realmente enfocarse en lo que es su empresa, ¿sí? Si quiere crecer como emprendedor, requerirá mucho de lo que es el liderazgo, el aprender a lograr
hacer que los demás hagan lo que tú estás proponiendo. Y también entra en juego mucho la motivación. ¿Sí? Si yo como líder no le motivo a mi personal, ¿sí? Y la motivación no solamente tiene que ser verbal, ¿sí? Tiene que haber una motivación, sabemos, monetaria, puede ser de reconocimiento, ¿sí? Ya habíamos dado esta área de motivación en donde acá nos da una pincelada nada más del concepto en sí, que se llama, que viene el latín movere, móvil, motor o motor, ¿sí? Según el 85% del éxito de una persona del grado de motivación. ¿Qué motiva a actuar o hacer o a realizar determinadas actividades? Por ejemplo, yo paro en un lugar, qué sé yo, estar 5 o 10 años en un lugar, no sentirme para nada identificado con ese lugar y ni siquiera estoy motivado, pero yo sigo trabajando ahí, por ejemplo. O que yo trabaje nada más tipo para sobrevivir, ¿verdad? Cosa que creo que está sucediendo mucho en esta época, donde entramos en esa, la motivación al final es sobrevivir, ¿sí? Porque en realidad no debería ser así, tendríamos que tener una motivación que dé gusto trabajar, ¿sí? Que sea un ambiente en donde yo quiera estar y que los objetivos vayan acorde a mis objetivos personales como profesional también. Entonces, de repente yo puedo estar en un área, pero en realidad no estoy en donde en realidad querría haber estado, ¿sí? Entonces, la motivación entra mucho en juego. Entonces, el líder tiene que motivar a sus personales en cuanto al logro de los objetivos. Y si yo no logro eso con mi personal, entonces, ¿qué pasa? No voy a llegar a la meta o al objetivo trazado. Y aquí tenemos, lo compara mucho con un motor y allí tiene que ponerle el combustible. O lógicamente, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me estanco? Pongo el ejemplo de 2, 3 años en un mismo puesto, yo estando tantos años en una empresa, entonces, ¿qué pasa? No hay, veo una oferta en otro lugar y me mudo para ese lugar porque veo que hay mayor lubricante, ¿sí? Hay más combustible hacia allí. Entonces hay que tener en cuenta eso también y cuando estamos en el área de personal, ¿sí? No podés medir a todos con la misma vara, ¿sí? Estando en el área económica, al menos es el principal objetivo de todo siempre es ganar y ganar más, ¿sí? Pero en nuestro caso, muchas veces en nuestras organizaciones paraguayas todavía parece que no han entendido la importancia de tener ese nivel de personal capacitado y muchas veces se desvaloriza. Entonces, allí entra en juego de que están la mayoría desmotivados, ¿sí? Y acá hay una frase bastante linda que dice, toda la vida es motivación, ¿sí? Toda la vida es motivación. La motivación es el trasfondo psíquico impulsor que sostiene la fuerza de la acción y señala la dirección. Imagínense. Entonces, toda la vida es una motivación. La motivación es el trasfondo psíquico, tiene que ver mucho con el psiquis, impulsador que sostiene la fuerza de la acción y señala la dirección. Imagínense, es vital. Entonces, si sostiene la fuerza de la acción y yo como un líder no estoy motivando, si no estoy impulsando, entonces no estoy sosteniendo para que realmente se realice esa acción, ¿sí? Entonces, no logro lo que me propongo porque no tengo influencia en los demás, o sea, no estoy motivando tampoco, ¿sí? Y aquí vamos a lo que hace la diferencia entre atención y servicio al cliente, ¿sí? Tenemos la atención, por un lado, que cubre unas necesidades, y el servicio, que
vendría a ser el ser más el satisfacer la necesidad. Hay una gran diferencia, ¿sí? Entonces, la atención nada más es simplemente darle lo que necesita, ¿sí? Entonces, sucede más en los lugares donde voy a comprar. Entonces me voy y yo solamente me voy y compro. No me importa cómo me esté atendiendo la persona, ¿sí? Sin embargo, cuando yo hablo de un servicio, la persona es amable, es cortés, es educada y además satisface la necesidad que tengo, ¿sí? Entonces, allí está la diferencia en el ser, pequeña, gran diferencia en cuanto al servicio y atención, ¿sí? Porque yo puedo ir a comprar de cualquier parte, pero apuesto que voy a volver en el lugar donde se me atendió de manera servicial, amable, ¿sí? Con una sonrisa, ¿sí? O sea que hay un plus, hay una diferencia y la persona realmente me trató de manera educada. Yo personalmente no vuelvo en un lugar donde no me atienden de manera educada, ¿verdad? Sabemos que eso es lo principal. Luego, vamos a cómo ser competitivos en un mercado donde no existe diferenciación, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la calidad de en los productos y servicios, ¿sí? Esto sucede mucho que cuando habilitamos nuestro local, todo es de buena calidad. Pasa el tiempo, al final volvemos a la rutina. O sea que nuestros productos y servicios tienen que tener alto grado de calidad en cuanto al producto que estoy ofreciendo y así también al servicio, ¿sí? Tengo que tener un personal comprometido, como había mencionado, y capacitado. Y tasas, tarifas y costos competitivos de acuerdo al mercado. Sabemos, gente, que cuando tenemos productos de calidad, personal comprometido y capacitado, y tasas y tarifas y costos competitivos, lógicamente nos vamos a tener un precio común y corriente. Siempre va a haber, todo esto es un valor agregado, ¿sí? Al cual yo tengo que darle también un valor económico agregado, porque todo personal capacitado, todo producto de calidad y todas tasas o costos competitivos, entonces me indican a que tiene que tener un valor, ¿sí? Es la fidelización. Llegamos al punto, al concepto principal. ¿Cómo voy a fidelizar a los clientes? Y en realidad fidelización es un concepto de marketing que hay varios enfoques en realidad. El marketing relacional es el que más habla también del área de fidelización y se refiere a la fidelización de los clientes como el fenómeno por el cual un público determinado permanece fiel a una entidad o a un producto o servicio concreto, utilizándolo de forma continua o periódica. Entonces, yo soy fiel o leal cuando realizo la compra o adquiero ese bien o servicio de manera fiel a una sola marca, lo que se enfoca muchas veces a la marca o a una entidad en específico, ¿sí? Entonces, ahí estoy cumpliendo con el concepto de fidelización, ¿sí? ¿Esto cuesta? Sí, cuesta. A través del tiempo se logra, sí. Me mantengo en el mercado, sí. Soy constante, ¿sí? Sabemos que existen empresas o marcas que realmente tienen clientes bastante fieles. Por ejemplo, doy una marca rápida que es la marca, por ejemplo, Coca-Cola, ¿verdad? Hay gente que no te va a tomar otra vez, o sea que no es Coca-Cola, ¿sí? Que desde que tiene uso de razón tomaba Coca-Cola y que va a seguir tomando Coca-Cola. Entonces es fiel a esa marca. Entonces, allí hablamos mucho de qué manera yo me estoy enfocando y por dónde se nos entró tanto la Coca-Cola muchas veces. Por las cuestiones publicitarias, gente, ¿sí? Porque acá está, como dijo, la motivación está en el psiquis, ¿sí?
Está en que nos hacen creer de que en realidad vamos a ser felices si tomamos Coca-Cola. Entonces, ¿qué pasa? Compramos la Coca-Cola y ahí ya supuestamente somos felices, ¿sí? Entonces, es toda una psicología, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la publicidad, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de fidelización de clientes, estoy hablando de un fenómeno que constantemente los clientes están realizando su compra de manera continua referente a ser una entidad o una marca, ¿sí? Lo están haciendo de forma continua y periódica. Seguimos. Hoy se me fue. Entonces, a ver, la fidelización se basa en convertir cada negocio, ¿sí?, en el principio siguiente. Trata de conseguir una relación estable y duradera con los usuarios finales de los productos y o servicios que ofrece. Un plan de fidelización debe mostrar las 3 C: captar, convencer y conservar. Saben captar, convencer y conservar. Dentro de fidelización, lo importante es conservar. Conservar esos clientes, el último, ¿sí? Hablando de fidelización, yo ya puedo tener una cartera de clientes, muchísima cartera de clientes, una cartera de clientes bastante amplia, entonces tengo que conservar eso. Y recuerden la teoría, los clientes atraen más clientes, ¿sí? Entonces ahí solito vamos a captar otra vez y convencer, ¿sí?, los mismos clientes, ¿sí? Entonces hay que llevar ese proceso también de captar, convencer y conservar nuestra clientela. Y la pregunta es, ¿será posible que vamos a poder fidelizar a nuestros clientes? Ahora, ¿qué hacer para lograr la fidelización de los clientes? Aquí tenemos un concepto. Es el dueño Robert Slansnik, ¿sí?, vicepresidente de los recursos humanos de McDonald's Corporación, preguntó cuál es la fórmula para que McDonald's, ¿sí?, United Airlines o de IBM hagan que sus clientes se vuelvan a comprarle años tras años, ¿sí?, habiendo otras empresas que ofrecen productos parecidos y con frecuencia con precios más bajos inclusive. Y la clientela responde: servicio superior a la clientela en forma tal que le atrae, impidiendo que prefiera a los otros competidores, ¿sí? Servicio superior a la clientela, esa fue la respuesta, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que prioriza a la clientela ante todo. Entonces requiere desarrollar un marketing relacional emocional. Y aquí hablamos entonces que no es de la noche a la mañana que se logra esto. Tenemos una organización que tiene que estar centrada en el cliente, tenemos que tener jefes que enseñen con métodos más poderosos el ejemplo y elaboran lo que hace, ¿sí? Jefes que se ocupan del personal y de su motivación, y dejan que su personal se ocupe de los clientes. Jefes que sustenten el servicio de las buenas creencias, los buenos hábitos y costumbres, ¿sí? Entonces, tiene que ver demasiado con el liderazgo y con la motivación del personal. Se requiere desarrollar un marketing relacional emocional. Personal bien elegido y bien entrenado y bien motivado. Personal que gerencia las relaciones con los clientes, porque en realidad el personal es el que va a relacionarse con el cliente. Luego, el personal que administre muy bien sus emociones y las emociones de sus clientes. Persona que sea excelente inversionista en las buenas creencias, hábitos, costumbres, sí, ser un poco más protocolar, depende de qué área estemos hablando. Personal que venda productos, servicios y estados emocionales gratos y memorables. De un tiempo para acá entró toda esta
psicología positivista también que son utilizados a nivel empresariales también y tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Entonces sabemos que es el personal el que tiene que estar capacitado, ¿sí? Porque son ellos los que tienen trato directo con los clientes. Cuando las empresas traten a cada cliente como si fuera el único, habrán dado el primer paso hacia el éxito sostenido. Esto lo dijo Fred. Entonces no se equivocó mucho porque en realidad trabajamos para nuestros clientes. Aquí hay una frase muy conocida también de Brian Sieg que dice: cultive el corazón de sus clientes y deje que la competencia persiga sus bolsillos, ¿sí? O sea que hay que cautivar, hay que tener ese don de cautivar, y no solamente cautivar, sino que de lograr que el cliente permanezca dentro de nuestra empresa comprando en forma constante. Bueno, es aquí donde la oferta de la entidad financiera interviene tomando como propia la necesidad del cliente para ofrecerle una respuesta que éste no puede o desea solucionar por sus propios medios. Perdón. El Kleinstein comprende todas las acciones que las empresas emprenden en un proceso de ventas, antes de la venta, para segmentar al cliente y conocerlo mejor. En la venta, para personalizar y humanizar el proceso, y tras la venta, para ejecutar un servicio postventa en el que se gane la satisfacción y la fidelización futura de los mejores clientes. En cuanto a la postventa, siempre tenemos que hacer un seguimiento, gente, a nuestros clientes una vez que ya llegamos al objetivo de venderle. No es que le vendemos y le dejamos así, no, le hacemos el seguimiento, hacemos ese proceso de postventa de manera a que el cliente se sienta bien asesorado, se sienta realmente cómodo con lo que nosotros le estamos ofreciendo y de manera a que pueda fidelizarse, ¿sí? Y aquí tenemos las claves. Todo como último, las claves de estrategia de gestión de clientes. Y aquí doy una aclaración en cuanto a las claves, que son métricas, ¿sí? Metas alineadas para toda organización. Sería primeramente segmentar. ¿Qué significa la segmentación? Significa distribuir mis tipos de clientes según la zona, según las edades, según el tipo de cliente que voy a tener, si son jóvenes, si son niños, ¿sí? El conocimiento del cliente, tengo que tener un conocimiento del cliente, ¿sí? Sus gustos, sobre sus preferencias, y luego dar una propuesta de valor diferenciada a los demás competidores. Yo, mi propuesta como contadora tiene que ser diferente a la propuesta de la otra contadora. Entonces, ¿qué plus, qué estoy ofertando, qué estoy ofreciendo en el mercado de valor adicional a lo que los demás están realizando, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de propuesta de valor diferenciado, ¿sí? Fidelización de clientes. Aquí hablo de cómo yo voy a mantener a mis clientes contentos, de qué manera, qué voy a hacer. La calidad del servicio, en el caso de que sea servicio, qué calidad de servicio, y tengo que especificar bien qué es lo que voy a brindar como servicio. Y retención de clientes, ¿sí? En cuanto a retención de clientes, lo voy a lograr si tengo un plan de fidelización de clientes. Si no tengo un plan de fidelización de clientes, entonces va a ser muy difícil de que realmente pueda tener una retención de clientes. Y aquí a un desglose de lo que son las segmentaciones de los clientes. Es el proceso de división de un mercado potencial en distintos subconjuntos o segmentos de consumidores que tienen necesidades y características o comportamientos homogéneos entre sí. Tipos de segmentación. Aquí tenemos los tipos que serían la de países, la de regiones, las de estado, de departamento, de ciudades o de zonas. Y luego la demográfica serían de ingresos,
género, de tamaño de familia, de ciclo de vida de la familia, de ocupación, ¿sí? ¿Qué tipo de ocupación? Del nivel de estudio, puede ser también de profesión, de religión, raza o nacionalidad, ¿sí? También lo puedo dividir en tipos de socioeconómica, los estatus sociales para cada caso individuo. ¿A qué me refiero a socioeconómicas? Por ejemplo, hay empresas que son exclusivamente para un tipo de estatus social que se enfoca a esas empresas en ese tipo de estatus social, entonces no es accesible a cualquier tipo de clientes, por ejemplo, ¿verdad? Se da el caso también en que solamente trabaja para gente de un cierto nivel, ¿sí? Entonces, por eso se hace lo que es la segmentación. Después, psicográfica, de comportamiento hacia el producto, bases relacionadas con el producto, como consumidores, el comportamiento de la compra y los estilos de vida. Aquí, por ejemplo, también incide muchísimo, por ejemplo, cuestiones sociológicas como psicológicas, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a vender un yogur dietético que solamente es consumible por los celíacos, entonces yo me voy a enfocar a investigar cuántos celíacos hay en mi ciudad, entonces de acuerdo a eso voy a ofrecer o voy a considerar factible o no realizar esa inversión. Entonces, para eso tengo que segmentar primero el tipo de clientela al cual me voy a enfocar. A eso se refiere en cuanto a psicográficas. Entonces, aquí la segmentación infiere al haber similitud dentro de cada grupo. Sabemos que cada segmento tiene una similitud o una característica parecida o similar. Existe la posibilidad de que respondan de modo similar frente a una estrategia de marketing, ¿sí? Entonces, si yo vendo ropa para niños, sé que esta persona tiene hijos chicos, entonces yo le ofrezco a ella porque ella tiene hijos pequeños, por ejemplo. Entonces, va segmentando de acuerdo a estos tipos de segmentación. Después, ya habla de a modo de ejemplo, un tipo de segmento que es el de banca. Pero voy a dejarlo hasta aquí, de manera a pasar la siguiente parte de nuestra clase del día de hoy, hablando ya sobre las tareas y viendo de que ustedes ya habrán desarrollado en algún momento la fidelización de clientes. Lo habrán desarrollado en algún momento. O lealtad de marca, por ejemplo, en la materia de marketing. ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, profe. Dentro de la segmentación también, no sé si el término corresponde, clientes especiales. O sea, los clientes que compran las mercaderías más caras están en una parte del supermercado, por ejemplo. Ya sea un whisky de 12 años, cuesta 600.000, pero hay clientes que va y compra esa parte. ¿Cómo se le llama eso? No sé si son especiales o clientes. Creo que la segmentación también se incluye. Sí, ahí incluye la segmentación de los clientes. En realidad son esos clientes potenciales, ¿sí? O sea, es un tipo de cliente en el cual, comparando ya todos los precios con la competencia y si es leal a un tipo de marca, independientemente de cuál sea el precio, él va a ir y va a comprar en esa góndola ese precio, ¿sí? O sea, ese tipo de clientes también están caracterizados por dentro del tipo de cliente potencial, ¿sí? Entonces, nosotros lo diferenciamos bien y sabemos que, por ejemplo, es toda un arte, una ciencia en cuanto a lo que es el ordenamiento de las góndolas dentro de un supermercado, por ejemplo. Si ustedes se fijan, en todos los supermercados están bien ordenados, cada sector, y son productos relacionados uno con el otro, ¿sí? Entonces, allí, por ejemplo, entra en juego mucho de qué manera organizamos nuestra empresa, ¿sí? Tiene que ver mucho también cómo nos vemos asesorar por
esa área específica de organización de los productos, ¿verdad? Porque no puede ser que yo llegue y ahí ya esté la carnicería, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, toda una cuestión de organización y que tiene mucho que ver con el papel del líder, del liderazgo, de las tomas de decisiones de los propietarios, de los socios, accionistas de esta institución. ¿Sí? Ya sea un supermercado, ya sea de repente Super 6, por ejemplo, la gente ya se habitúa, por ejemplo, a cómo están ordenados los clientes mismos. ¿Sí? Entonces, todo esto no es por casualidad, sino que esto fue pensado, fue calculado, ¿sí? Fue craneado, es como si fuese yo a hacer un plano como arquitecto, esto va a ir en esta parte, esto, entonces un croquis allí y tengo bien estipulado cómo va a estar organizado cada sector y cada área. Y lógicamente incide mucho la atención al cliente en cada área también, ¿sí? Entonces, tenemos tipos y tipos de clientes a los cuales tenemos que llegar y mantener por sobre todo, mantener, pero sabemos que como empresa también hay un costo, que siempre vamos a tener que tener en cuenta ese costo estándar del cual no podemos bajar, ¿sí? Porque sabemos que estamos dando un producto de calidad, ¿sí? Un personal capacitado, entonces no puede ir por debajo de mi costo, ¿sí? De mi costo estándar, de mi costo en el cual ni gano ni pierdo, sería mi punto de equilibrio, ¿sí? Siempre voy a tener en cuenta eso también. Eso también es un dato muy importante para lo que manejamos los números, ¿verdad? Porque no puedo yo estar perdiendo tampoco por satisfacer al cliente, o sea que no es eso el objetivo. El objetivo es mantener, pero mejorar con el precio, con la calidad que yo como empresa estoy manteniendo y pienso o creo de que voy a lograr a través de ese método, ¿sí? De trabajo. Bueno, ahora voy a compartir un poco con ustedes qué es lo que van a hacer. Bueno, voy a compartir un poquito. Este es 30 de mes. Bueno, aquí van a tener que realizar, yo voy a alzar el power de la clase, ¿sí? Del día de hoy, y yo creo que la mayoría o son propietarios de una empresa o están trabajando dentro de una empresa en específico. Entonces, ¿qué es lo que van a desarrollar? Es simplemente van a seleccionar una empresa en específico, ¿sí? Y van a realizar una investigación sobre fidelización de clientes en el rubro que ustedes escogieron, atendiendo las siguientes partes: la segmentación y el conocimiento del cliente, la propuesta del valor diferenciador o diferenciada, la fidelización de clientes y la calidad del servicio. Serían estos cuatro factores van a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Es simplemente seleccionar una empresa, puede ser real o puede ser ficticia, ¿sí? Y van a investigar si es que a qué área, a qué segmento de la población se está enfocando, y eso lo van a describir. Y el conocimiento, si se focaliza o no en el conocimiento de sus clientes. O sea, van a hacer tipo un análisis, atendiendo que ya dimos bastante lo que es el diagnóstico, análisis de las empresas. Entonces vamos a focalizarnos también en el sector de fidelización, que tanto estamos trabajando en esta pandemia en cuestiones de fidelizar lo que ya tenemos para no perder todo lo que tenemos también. Entonces, en cuanto a fidelización de clientes, ¿tiene algún plan de fidelización de clientes? En cuanto a la calidad del servicio, ustedes van a estipular si la calidad del servicio, van a describir en qué consiste y qué promedio le ponen a la calidad del servicio de la empresa seleccionada. Aquí esto va a valer, en total son 5 puntos y el 30 del 11 es la fecha de entrega. Aquí voy a compartir también con ustedes una entrevista
Una entrevista que también voy a alzar esto dentro de la plataforma para que ustedes también de repente les ayude a pensar más también en cuanto a lo que es la búsqueda de los nuevos clientes, atención al cliente, que se hagan estas preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes son sus clientes? ¿Sí? Entonces van a utilizar esta entrevista como para que ustedes puedan realizar o elaborar su trabajo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son sus clientes? Como primera pregunta. ¿Cómo es la relación con los clientes actuales? ¿Sí? ¿Existe una base de datos de sus clientes? Si es que la empresa que ustedes van a analizar, ya sea real o ficticia, tiene una base de datos de clientes, ¿sí? ¿Hay un contacto con los nuevos clientes? ¿Cuál es el proceso de captación? Si hay un proceso establecido, si no hay, entonces también lo van a contestar, si es que hay o no hay. Luego, en cuanto a atención al cliente, una empresa, o sea, la empresa analizada cuenta con una unidad de atención al cliente pre y postventa, ¿sí? O sea, si hace seguimiento después de realizar la venta, ¿sí? Dependiendo de qué rubro sea, cómo se realiza el seguimiento a los clientes, cómo averigua las necesidades de sus clientes, ¿sí? Si lo averigua, no lo averigua, ¿sí? Luego viene la relación con el cliente en cuanto a satisfacción se refiere. Allí tenemos cuáles son los atributos del producto, cuáles son los atributos de su producto que valoran sus clientes, ¿sí? ¿A qué se refiere atributo? Por ejemplo, el precio, la marca, la calidad, ¿sí? Entonces van a describir eso. ¿Qué cosa le disgusta de sus productos o servicios a los clientes? ¿Cómo atienden las quejas? Si canalizan los reclamos y mejoramiento de los productos. ¿Responde la empresa económicamente ante alguna insatisfacción? Luego tenemos el comportamiento de compra. ¿Qué, cuánto y cuándo compra cada cliente en un periodo determinado? Por ejemplo, estimativamente hablando, en esta época, si cuánto se compró, un 70%, un 80% mermosa, estimativamente van a hablar de acuerdo a la investigación que realicen. Y por último, capacitación en técnicas de atención al público. Esto es importantísimo. Si capacitan a los clientes, ¿sí? Si han capacitado, cuántas veces, una vez al mes, una vez al año, o si no realizan capacitaciones, cuándo, dónde, quiénes han capacitado, solamente se le capacita a los jefes de departamento y no a los personales en sí. Luego tenemos otras preguntas que son segmentación de clientes, ¿sí? ¿Qué criterios utiliza para segmentar clientes? ¿Sí? Si es que realmente los segmentiza o no. ¿Cuáles son las características de sus clientes principales? Y cómo contribuyen las bases de los datos de sus clientes. Muchas veces nosotros ni siquiera datos en una empresa no tenemos de nuestros clientes, ni su número de teléfono, ni su dirección, nada. Si contamos con los datos pertinentes de nuestros clientes. Y luego, la definición de mercado potencial, ¿sí? ¿Cuál es el mercado meta y qué características de los clientes, ¿sí? ¿Qué características tienen los clientes que compran también de la competencia? ¿Has realizado acciones para captarlos? O sea, ¿qué acciones ha realizado la empresa para captarlos? ¿Qué otro tipo de cliente le gustaría atender? Bueno, entonces estas son unas baterías de preguntas que le van a ayudar en realidad. No es necesario que les respondan todo, hago la aclaración, solamente que le van a ayudar a ustedes a elaborar su trabajo en el cual ustedes van a responder a esas las cuatro claves estratégicas de clientes, ¿sí? De manera a que puedan completar su tarea, ¿sí? Y también esa tarea no va a tener una proforma, solamente ustedes van a completar eso y van a caratular
y ya me entregan, o sea, no va a tener introducción, ni índice, ni conclusión, nada, ¿sí? Es solamente un trabajo netamente, digámosle, investigativo, ¿sí? Entonces, a modo de ampliar también nuestro conocimiento en esa área en específica, ¿sí? Sé que acá hay gente que se quiere proyectar de repente y quiere hacer un programa de capacitación con fecha, horario, de capacitación al personal, quiere hacer propuesta de promociones por día, ¿sí? Porque eso todo es planificado dentro de lo que es un programa de fidelización. Por ejemplo, los medios de pago, ¿sí? O sea, es bastante amplio el área de fidelización de clientes y todo un programa y una estrategia que dependiendo de la magnitud y la envergadura de la empresa es positivo o negativo, ¿sí? Pero a modo de que tengan un conocimiento básico, como estamos en pasantía y no estamos en mercadotecnia ni en marketing, entonces solamente vamos a desarrollar eso, ¿sí? Entonces, dudas referente a este tema. Estoy preocupada por la asistencia, gente. Empezaron a llover esta semana, inasistencias impresionantes. Espero que no haya mucha deserción en cuanto a la carrera. ¿Qué opinan? Los que ya están en camino. Y yo creo que dificultades pueden aparecer, pero por eso habrá semanas que sea difícil y otras semanas que no, ¿verdad? Por eso creo que uno tiene que ir organizando su tiempo también y poniéndose al día y avanzando lo que se pueda. Sí. Y a veces surge imprevistos como problemas de salud y o si no en el trabajo que algunas veces no coincide, ¿verdad? Con la área de clase, pero yo creo que no nos debe desanimar eso, sino organizar nuestro tiempo y seguir adelante, ¿verdad? De mi parte está muy claro, profe. Bueno, está bien. No sé si algo me estaba visto que estaba, no sé si tiene algún comentario él. ¿Te escuchamos, Aldo? No, profe, realmente como que todo está volviendo a la normalidad también, lo laboral, en todos los ámbitos, y yo creo que eso también jugó para algunos en contra, vamos a decirle, ¿verdad? Sí. Y lo ideal es tanto la universidad que comprenda también la situación y tratar de ver cómo hacer, ¿verdad? Para completar la materia, pues ya falta poco para terminar el año, ¿no? Sí. Y en cuanto a estrategias académicas se refiere, de mi parte voy a hacerlo, voy a conversar con la directora. En cuanto a lo que es nuestro horario, ahora como dijimos, un máximo veremos si logro del 17 o máximo 20 de diciembre, porque sabemos que ya es fin de año y se aproximan toda la gente viaja, otros que se van a quedar en sus casas nomás, pero hay miles de actividades de cierre, entonces también hay que tener en cuenta eso. Y la ola de ausencia, ¿sí? En las aulas es un poco preocupante, ¿verdad? En cuanto a que empiezan a justificar y demás, debe haber algún motivo, ¿verdad? Porque en realidad muchos justifican, pero no dicen por qué, ¿verdad? Pero justifican nada más que no va a estar, por lo menos avisan, ¿verdad? Pero hay gente que simplemente dice yo no estoy y no estoy, ¿verdad? Entonces ahí eso preocupa muchas veces porque tenemos que empezar a informar entonces las personas que no empiezan a tener muchas ausencias, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de una posible, ¿verdad? Una probabilidad de deserción de la carrera, entonces eso preocupa. A no desanimarse, gente, porque acá hay gente que está tercero, cuarto año, eso es mucho tiempo como para dejar a medio camino, ¿verdad? Prácticamente aún el año que viene, 2021, algunos ya van a estar con su tesis hecha. Entonces, hay que ponerse las pilas nada más y les insto a que perseveren, ¿verdad? En esto del estudio, porque
no sabemos cuándo se puede presentar una oportunidad y nos puede servir de mucho el título a nivel profesional, ¿sí? A muchos se les consideran su trabajo, otros que tienen un poquito más de mala suerte, no, ¿verdad? Pero de igual manera es algo importantísimo y también inclusive puede ser una profesión que después de jubilarnos podemos ejercer, por ejemplo, ¿verdad? También es una opción, ¿verdad? De independizarnos y trabajarnos por nuestra propia cuenta. O sea que depende de la situación en la cual estemos cada uno, ¿verdad? Pero les insto siempre a que sigan, que no pierdan esa perseverancia. Ya este año prácticamente está o sea, el próximo año está a la vuelta de la esquina. Entonces, a tratar de dar lo mejor que podamos, ¿sí? Siempre atendiendo de que nos falta mucho, ¿sí? Un año para mí es demasiado poco en cuanto a lo que ustedes ya fueron cursando hasta hoy, ¿sí? Además, creo que lo difícil fue adaptarse a este método y ustedes ya están adaptados a esta situación, a estar en aula. Aunque a veces nos cueste, pero estamos, ¿sí? Entonces, mucha fuerza y les voy a pedir que dejen sus nombres en el chat, ¿sí? Y la gente que de repente no puede marcar asistencia en la plataforma me avisa, ¿sí? Yo voy a cargar ahora la tarea y el Power, ¿sí? Y cualquier duda que tengan, entonces vamos a estar en contacto siempre por los medios respectivos en los foros, me dejan y en cuanto sea posible también le voy a estar respondiendo a todos, ¿sí? Bueno, que tengan una linda noche si es que no tienen ninguna duda. Buenas noches, profe. Buen fin de semana y estaremos haciendo las tareas porque el 11 tenemos la tarea pendiente que debemos entregar también. Bueno, está bien. Está bien, que tengan una linda noche y buen fin de semana para todos entonces. Buenas noches. Buenas noches.